Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un episodio más de Conversando con Correa, como siempre. Mentiras, engaños, falsedades y amenazas, y siempre dicen lo que le conviene con tal de defender a todos los delincuentes del Ecuador y a los que están prófugos de su gobierno y a los otros que están en la cárcel en Ecuador y en Estados Unidos. De eso se trata de Correa conversando con la moza. Y Luisa Esmontubia, del campo. De Canuto, una querida parroquia del Cantón Chone, provincia de Manabí, provincia dorada del Ecuador. Bienvenida Luisa y gracias por aceptar mi invitación. Ecuador Rincón de Corrupción va a desenmascarar a este par de charlatanes, mentirosos, engañadores que andan engañando a los ecuatorianos, especialmente a los correístas, a los más chunchos, a los más ignorantes en la política o simplemente a los delincuentes que forman parte del grupo de Rafael Correa y su moza. Esta pregunta es para los correístas. ¿A ustedes les gusta que le mientan en la primera vez, en la primera cita, en la primera reunión? ¿A ustedes les gusta que le mientan su lugar de nacimiento? Cuando Luisa González es de Chimbacalle, de Quito, de Pichincha, ahí está bien claro que ella le miente hasta el lugar de nacimiento. ¿Será por vergüenza? ¿Será porque le gustan las mentiras? ¿O simplemente para ver la cara de cojudos a sus seguidores? En la primera campaña del 23 tuvimos que enfrentar el asesinato de un candidato presidencial, lo cual nos hizo casi estar fuera de la segunda vuelta, porque nos atribuyeron eso por una articulación política, estratégica, planificada con la fiscal Diana Salazar. Luisa González, y si usted va a mentir cada vez que habla, ¿por qué no se queda callada mejor y así no le hace daño a su movimiento político? Usted dice que en las primeras elecciones tuvieron que afrontar el magnicidio de Fernando Villavicencio, que le atribuyeron y era todo planificado para afectar su candidatura. Señora Luisa González, ¿usted sabe de lo que habla? ¿Usted tiene idea de lo que está diciendo? Para comenzar, el magnicidio de Fernando Villavicencio fue todo planeado por esta banda que ustedes tanto defienden. Esto está bien claro quién mandó a atentar en contra de la vida de Fernando Villavicencio. ¿Quiénes fueron los autores materiales? ¿De dónde vinieron? ¿Con quién tenían contactos estos delincuentes que vinieron de Colombia? ¿Quiénes eran los autores inmediatos? Estos que usted tanto defiende. Que todo esto, lo que estoy diciendo, está en la Fiscalía de Ecuador, con pruebas, con videos, con testimonios, con fotos. Y para terminar, para que no digan que estoy mintiendo, pues ahí está la prueba que Fernando Villavicencio se fue de este mundo. Todo por la culpa de estos mafiosos que usted tanto defiende. Y encima de eso, después de los autores inmediatos, ¿quiénes lo pagaron a estos? ¿Quiénes dieron las órdenes? Pues ahí está bien claro, pregunte Luisa González a su amigo, a su ultrapana, a las personas que tanto usted defendía, como es José Serrano, Javier Jordán, entre otros delincuentes de su banda, de su gallada, que estaban siempre a su lado, que su líder tanto defendía. Pero esta pregunta es para los correístas, especialmente para los correístas. ¿Ustedes creen que Rafael no sabía nada de lo que iba a pasar con Fernando Villavicencio? ¿Ustedes creen que José Serrano, Javier Jordán, Ronnie Aliaga, entre otros, no decía nada al prófugo? Pues allí está bien claro los testimonios de esta gente que atentó en contra de Fernando Villavicencio, lo dicen bien claro. La orden vino de arriba, de Rafael Correa. Y para colmo, le pregunto a todos los correístas y a Luisa González, ¿quién amenazó a Fernando Villavicencio y le dijo? ¿Qué es lo que dijo Rafael Correa a Fernando Villavicencio? Investiguen, por lo menos. Investiguen, pregúntense del uno al otro, mírense la cara de chunchos que son la mayoría de los correístas.
Y pregunten qué es lo que dijo Rafael Correa a Fernando Villavicencio meses antes que atentaran en contra de la vida de Fernando Villavicencio. Cuando el prófugo amenazado en Ecuador a sus opositores, la mayoría de sus opositores han terminado en la tumba. Y no estamos hablando solo de opositores. Estamos hablando de gente que defendía el agua, de gente que defendía sus comunidades, de gente que denunciaba la corrupción. Esta gente terminó en la tumba. Entonces, ¿ahora quieren más pruebas? ¿Ahora van a decir que todo estaba planificado? Sí, estaba planificado. Ustedes lo planificaron. La banda esta de la Revolución Ciudadana planificaron para atentar en contra de la vida de Fernando Villavicencio. Cuando digo esta banda, es bien claro. Estos criminales que están en la cárcel, estos forman parte de la Revolución Ciudadana de Ecuador. Es que Rafael Correa es el principal, el jefe de la mafia, el jefe de estas bandas, organizaciones que están en el Ecuador atentando en contra de los ecuatorianos. Estos que vinieron de Colombia, a estos que le quitaron el pasado judicial para que puedan llegar cualquier delincuente en Ecuador, a estos amigos del Chapo Guzmán, de los carteles de México que lleguen al Ecuador y se sacaban fotos con Rafael Correa. Estos son los principales delincuentes que deben ser combatidos en el Ecuador con la cadena perpetua y la pena capital. Eso le deberíamos poner a todos estos mafiosos que atentaron en contra de la vida de Fernando Villavicencio. Antes de la segunda vuelta, 7 días antes aproximadamente, asesinan dentro de la cárcel, que estaba bajo la custodia del Estado, a los asesinos, presuntos asesinos, del candidato que habían asesinado, Fernando Villavicencio. Un poco enredado esto, pero otra vez intentan atribuir al gobierno de Correa. Así dijeron, ¿no? Para afectarnos. Y la gente dice, no puede ser cierto, pero muchas personas retrocedieron en el voto. Luisa González, de lo que usted trata de explicar, de lo que usted trata de lavarse las manos, de lo que usted trata de tirar la piedra y esconder la mano, y está todo confundida. Pero para que se aclare esto, pregunte a José Serrano, a Javier Jordán, a Daniel Salcedo y a este otro que está en Venezuela, Ronnie Aliaga. Pregunte a ellos quiénes mandaron a atentar en contra de estos sospechosos, de estos autores materiales que atentaron en contra de la vida de Fernando Villavicencio. ¿Quién dio la orden? Y ahí usted estará hablando claramente las cosas como son. Y claro, aquí tiene la culpa el gobierno de Guillermo Lasso, porque era un inepto, un chuncho que no sabía ni siquiera en dónde estaba parado. En este caso, las encuestas daban que nosotros ganábamos las elecciones. Llega la hora de dar los resultados y resulta que gana con más de 10 puntos de diferencia. Y por supuesto, a todo el equipo técnico nos sorprende que pueda ganar con una diferencia tan brutal, que ninguna encuesta lo haya recogido, que yo reduzca votación en lugar de crecerla. Luisa González, todavía no entiende, no sabe, no tiene idea por qué perdió usted la elección. Porque ustedes cada vez que hablan meten la pata, comenzando desde el prófugo. Ahora dice que sus encuestas, sí, sus encuestas, Luisa González, sus encuestas que son pagadas por ustedes, financiadas por estos grupos de mafiosos, de estos carteles, de estos grupos de criminales que han pagado para que las encuestas hablen bien de usted, para que mientan que usted iba a ganar las elecciones, lo cual era una falsa mentira. Recuerden qué es lo que dijo Ecuador Unido contra la Corrupción, Andrés Arauz.
Usted nunca va a llegar al gobierno y Ecuador Unido contra la Corrupción hará todo lo que esté a su alcance para que usted no llegue al gobierno. Esos videos están en la página de Facebook. Pero también le volvimos a decir a Luisa González, nosotros defendimos la democracia, la libertad y la justicia. Y usted, Luisa González, los candidatos de Correa del prófugo, ustedes no saben, ni entienden, ni tienen idea qué es la democracia, qué es la libertad, qué es la justicia. Y usted perdió simplemente porque ustedes, con una palabra que hablan, ustedes le riegan como un vaso de leche sobre la mesa. ¿Qué es lo que dijo usted? Usted reconoció la dictadura de Nicolás Maduro, cuando la mayoría de los ecuatorianos no queremos saber nada de una dictadura. Hablo de la mayoría. ¿Ustedes creen que los ecuatorianos van a ir a votar por una señora que reconoce la dictadura de Maduro? ¿Ustedes creen que la mayoría de los ecuatorianos van a ir a votar por una señora que quiere poner gestores de paz? Gestores de paz son una banda de delincuentes que se andan cuidando los rabos del dictador, los rabos del mandamás. Esos gestores de paz son unos simples delincuentes. Y esa banda usted quería poner en las calles de Ecuador. Por eso la mayoría de los ecuatorianos no votaron por usted. Además, usted se metió con la religión. Usted andaba mintiendo en todas las provincias que iba a construir puentes, carreteras, la refinería del Pacífico que iba a hacer otra vez, las universidades, todas las construcciones que usted iba a hacer durante 4 años en todo el país. ¿Y usted cree que la mayoría de los ecuatorianos comen cuentos chinos? ¿Usted cree que la mayoría de los ecuatorianos pensamos como estos correístas aturdidos? ¿Usted cree que la mayoría de los ecuatorianos somos chavistas, somos castristas que adoran las patas de Fidel Castro? No, señora. Y si ustedes quieren ganar una elección, cosa que nunca van a ganar, porque eso es lo que dijo Fernando Villavicencio, ustedes no van a llegar al poder, no van a llegar al poder. Pero si ustedes quieren ganar una elección, pongan un candidato que no adore a estos chavistas, que no forme parte de estas bandas de delincuentes, que sea un candidato así como pasó allá en las elecciones en Bolivia, 2 candidatos derecha, y ahí van a ver la mayoría de los ecuatorianos, van a decir, a mí no me importa quién gane. Pero ahora, si es con un correísta, la mayoría de los ecuatorianos detestamos a estos correístas, a estos chavistas, a estos castristas, que adoran la dictadura, que adoran el comunismo, que adoran la pobreza, la miseria y el hambre. Y por eso estamos en contra de estos correístas, de esta revolución ciudadana que es dirigido por Rafael Correa. Digamos las cosas como son, digamos las 4 verdades, cueste lo que nos cueste, y vaya quien le vaya las 4 verdades. Este mensaje pasen a Luisa González, para que vea que hay ecuatorianos que le responden las mentiras, le responden a estas charlatanes, farsantes, mentirosas, que no saben ni qué decir y andan tratando de engañar a un pueblo que necesita ayuda, necesita trabajo, necesita educación, necesita seguridad, necesita un buen sistema de salud, necesita los servicios básicos en todo el país. Y eso no ha habido un gobierno todavía. Pero veamos qué más dice Luisa González. Después de haber hecho acuerdos con varias organizaciones políticas de izquierda, como por ejemplo la CONAIE, Pachacuti, Centro Democrático, Partido Socialista y Reto. Éramos 5 agrupaciones políticas y sociales, muchísimas sociales, que se vincularon a la Revolución Ciudadana, que lo dijeron públicamente, vamos con la Revolución Ciudadana. Y resulta que retrocedemos votación. Luisa González, usted quiere justificar las cagadas que han hecho una tras otra vez, las metidas de pata que han metido una en el barro y la otra también. Han metido en la caca, como dicen, la una y la otra también. Y después quieren salir con las patas limpias, cosa que nunca va a pasar. Cuando ustedes se juntaron con las organizaciones que usted está hablando,
como estos del Pachacuti, de los indígenas. Usted se juntó con un líder, o sea, disque líder, como es Leonidas Issa, o estos Marlon Vargas, o este Jaime Vargas, o estos otros que son parecidos a ellos, con los líderes, con estos disque líderes. Pero la mayoría de la gente que son de Pachacuti, en la sierra ecuatoriana, le dijo no a la revolución ciudadana. La mayoría de ellos le dijeron no queremos un Cuba, no queremos un Venezuela en el Ecuador. Y por eso la mayoría de esa gente de la tercera edad, personas de 70, de 80 años, de 90 años, de 100 años, salieron a votar. Esa gente repitió una tras otra vez: yo voy a votar por mis hijos, yo voy a votar por mis nietos, yo no quiero un país destruido para mis generaciones. Y por eso salieron a votar en su contra. Y bien que le dieron una paliza para que usted se acuerde cómo se pierde una elección. Y esa es la verdad, guste o no le guste a los correístas. Habrá mucho correísta que quiere carreteras en el Ecuador, que quiere construcciones en el Ecuador, que quiere trabajo. ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo quiere eso. Pero siempre y cuando honradamente, siempre y cuando hay que trabajar para obtener lo que uno quiere. No siempre hay que esperar lo regalado, los bonos del gobierno. Al gobierno hay que pedir que ellos creen las condiciones para que usted tenga un buen trabajo, para que usted tenga seguridad, para que usted pueda emprender, para que no haya tanta burocracia en el Estado, para que no haya tanta terminología en cualquier negocio que usted quiera emprender. Eso hay que pedir al gobierno correísta, entienda. Ustedes saben que Ecuador Unido contra la Corrupción está trabajando en las propuestas de gobierno para demostrar a los ecuatorianos cómo se puede cambiar el país, pero no con baños de agua fría, no con mentiras, no con falsedades, no como piensan la mayoría de los políticos del Ecuador. La mayoría de estos que están en el gobierno o que han sido gobierno o han estado de gobierno piensan las cosas al revés, hacen las cosas al revés, caminan como el cangrejo para atrás. Y por eso el Ecuador está como está, con un montón de desempleo, con un montón de inseguridad, de delincuencia, con un montón de burocracia, con un montón de corrupción, con un montón de gente que ha migrado a otros países, con un montón de gente pobre que simplemente está comiendo una vez o dos veces al día porque no alcanza el dinero. Por eso, por todo lo que acabé de mencionar. Pero veamos qué es lo que dice Luisa González. Y yo públicamente a decir que no reconocemos el resultado de las elecciones y que aquí hay un fraude que vamos a investigar. Y claro, mucha gente dice, no basta con gritar fraude, hay que demostrarlo. Pero para yo demostrar que hay fraude, yo necesito acceder a los elementos que me permitan demostrarlo. A las actas, a abrir urnas, a que me entreguen el kit electoral. Todo me lo han negado en todas las instancias que son de control electoral. Pero ¿por qué no quieren que tengamos acceso al kit electoral? Y aquí es... González, usted miente, parece Pinocha y se contradice, parece Cantinflas. Usted dice que no reconoció las elecciones porque supuestamente había fraude. Y usted tenía que probar que había fraude. Pero después dice que no le permitieron revisar los kits electorales. Entonces, ¿cómo sabe que hay fraude? Esa pregunta es para Luisa González. Si no ha mirado los kits electorales según ella, según su boca, entonces, ¿cómo sabe que hay fraude? Pero esta pregunta es para Luisa González, para que entienda un poquito, porque esta es una señora sin sentido. ¿Quiénes trabajaron de veedores en las mesas electorales? Porque recuerde que había hasta más de la mitad de veedores, más de 40,000, eran como 47,000 veedores en todo el país del movimiento Revolución Ciudadana. Y habían solo 45,000 del partido de Daniel Noboa. Entonces habían
mucha gente que estaban controlando las mesas electorales. Había mucha gente que estaban trabajando como devedores de presidentes, de secretarios, de las mesas electorales de la Revolución Ciudadana en todas las provincias, en todos los cantones, en todas las parroquias. Esa gente sabía muy bien que la Revolución Ciudadana se llevó una paliza, como dicen los ecuatorianos. Hasta le dieron para llevar. Ellos sabían que Luisa González perdió. Pero como estos revolucionarios, estos no quieren perder a las buenas, estos siempre le buscan otra pata al gato. Ella siempre dice que ella perdió porque hicieron fraude. ¿Cuál fraude, Luisa González? Aprenda a perder, sea una buena perdedora. Ahí estuvieron su gente controlando. ¿Cómo van a perder? Y ahora veamos qué es lo que dice. Donde entra la Organización de Estados Americanos. La misión de observadores de Estados Americanos emite un informe preliminar, ¿no? Un informe preliminar en donde nosotros, en esa búsqueda de los elementos y argumentos que nos permitan ver dónde se cometió el fraude, leemos el informe de la OEA, de los observadores de la OEA, y encontramos que ellos hablan de una tinta que se transfiere entre opciones electorales. Luisa González, sus mentiras o medias verdades se caen al piso porque usted no trata de decir las cosas como son. ¿Qué dijo la misión de la OEA? La misión electoral de la OEA reconoce los resultados en Ecuador y descarta fraude sistemático. Descarta, o sea que no había ningún fraude, ninguna cosa de lo que está hablando Luisa González. O sea, entonces aquí, ¿de dónde saca Luisa González que había tinta mágica, que los esferos, que la pluma, que el papel, que investigaron en las Islas Canarias, en España, en Argentina, y un montón de revueltos, un montón de pataleadas que dio Rafael Correa, y no demostró nada? O sea, eso de la tinta mágica nadie les cree. Al mismo Correa le falló una tras otra vez cuando él trataba de mentir en las redes sociales en vivo, y hicieron un montón de memes a Correa cuando le falló que la tinta mágica pasaba de un papel al otro papel. ¿Quién come esos cuentos chinos? Primero porque nos roban la democracia, porque quien nos gobierna es un presidente ilegítimo y ilegal que no tiene el favor ni la aceptación del pueblo ecuatoriano. Y por defender también a aquellos que nos votaron, su voto. Democráticamente lo estamos defendiendo y seguimos con esta lucha. Para comenzar, Luisa González, usted, Rafael Correa y sus líderes, ustedes no saben, ni entienden, ni tienen idea qué significado tiene la palabra democracia. Porque ustedes dicen que en Cuba hay democracia, que en Venezuela hay democracia, que en Corea del Norte hay democracia y en otros países dictadores hay democracia. No sé de qué democracia están hablando. O sea, para comenzar, ustedes piensan al revés. Y segundo, dice que en Ecuador hay un presidente ilegítimo. O sea, usted no sabe ni tiene idea. Usted es como una mosca y muerta, una chuncha que no sabe ni de lo que está hablando. O sea, en Ecuador hay un presidente que fue elegido con la mayoría de los votos. Porque en Ecuador no estamos como en esos países dictadores donde gana el perdedor, donde va a la presidencia el perdedor, como es en Venezuela. En Ecuador no ha pasado eso gracias a la mayoría de los ecuatorianos que somos gente de bien, gente honesta, gente trabajadora, gente que defiende sus principios, sus valores y su lucha. Por eso Ecuador eligió a Daniel Noboa con la mayoría de los votos, no con todos, con la mayoría de los votos. Y cuando usted habla del pueblo ecuatoriano, no involucre a todos, no ponga a todos en sus polleras, en sus calzones, no ponga a todos en su montón. Recuerde que la mayoría de los ecuatorianos somos gente honesta, gente trabajadora, gente que cree en la democracia, en la libertad, en la justicia, gente que cree en un cambio, gente que cree en oportunidades
Y ustedes de la Revolución Ciudadana, digo, la mayoría de ustedes o todos sus líderes son gente que no deben tener o no deben estar en una organización política, porque ustedes no sirven, porque ustedes son delincuentes, porque ustedes son vagos, porque ustedes son traidores, porque ustedes son gente que piensan en vivir del más chuncho, gente que no trabaja, gente vaga, gente que defiende a los malos, a la gente que comete delitos. Eso es lo que son ustedes. Una bola, una sarta de bribones que no deberían estar en la política en Ecuador. Denle gracias que en Ecuador existe un buen presidente, porque si fuera en otros países, a estos de la Revolución Ciudadana ya lo hubieran terminado de uno en uno. Pero como estamos en Ecuador, ahí están estos, siguen robando, siguen cometiendo fechorías, y a veces hasta el mismo gobierno de Daniel Noboa, de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno, le tiene encargos claves, le tienen puestos claves, le tiene trabajando en su gobierno, porque estos no piensan en un verdadero cambio, porque estos piensan que los zorros deben cuidar a las gallinas, estos piensan que el ratón debe cuidar al queso, y por eso el Ecuador está hundido en la delincuencia, porque en el gobierno de Daniel Noboa hay correístas, muchos de estos son camuflados, muchos de estos están para hacer daño al gobierno, muchos están para que el gobierno no salga adelante, para que el gobierno se trompiece, para que el gobierno caiga, pero Daniel Noboa, él no entiende esa parte tan importante. Hay correístas en su gobierno. El gobierno de Guillermo Lasso era una sarta de correístas, chunchos, de correístas corruptos, de correístas mala fe, de correístas que no debían estar en el gobierno de Guillermo Lasso, pero ahí lo tenía. ¿Y cómo terminó Guillermo Lasso? Ya saben cómo terminó. Pero veamos qué es lo que sigue diciendo Luisa González. El presidente dijo que prefiere morirse antes que dar paso atrás. Pero ¿qué significan estas revueltas, no? Revueltas entre comillas. Es la exigencia de un pueblo que se levanta a decirle al gobernante: cumpla con lo que usted me ofreció porque yo le voté a usted. Luisa González, no confunda las papas con los camotes ni a las manzanas con las peras. Son frutas diferentes y usted todavía no entiende esa parte. Usted dice que los que salieron a protestar salieron porque quieren que el gobierno de Daniel Noboa cumpla con su plan de gobierno, lo cual es falso. Puede ser que sea un 1 o un 2% de los protestantes que salieron a protestar por eso. Pero la mayoría de los ecuatorianos sabemos, ojo, yo no involucro a todos, porque yo no soy una persona que creo como estos correístas o estos falsos charlatanes que salen a mentir al pueblo. Ecuador no hay con la corrupción, siempre va a decir la verdad, siempre va a decir la verdad y morirá por decir la verdad. Entonces, en este caso, la mayoría de los ecuatorianos sabemos, los que salieron a protestar son estos que están involucrados en las fechorías, en la delincuencia, en estas bandas del crimen organizado, como de la minería ilegal, y de estos que se benefician del combustible barato. Y ahí están los indígenas, claro, Isa, ahí está los Vargas, ahí están un montón de esta gente que reciben dinero a cambio de favores. O sea, la mayoría de los ecuatorianos hemos escuchado las noticias que el combustible se trafica por miles y miles de galones y pierde miles y millones de dólares al año el Ecuador subsidiando combustible para que el combustible vaya a Colombia, vaya a Perú. Entonces, al final de eso, ¿quién gana? ¿Quién gana? El dinero que ganan estas bandas de criminales que trafican el combustible, ese dinero va para los pobres. Le pregunto a Luisa González. Ese dinero va para estas bandas que financian a estas organizaciones políticas como es la Revolución Ciudadana. La respuesta es represión de parte de la fuerza pública. Represión de parte de la fuerza pública que no la vemos
cuando nos matan, cuando nos roban. Esa misma fuerza pública que hoy día está usando para reprimir al pueblo ecuatoriano que exige que se cumpla con la palabra del gobernante, es la que debe usar para reprimir a los delincuentes. Y no lo hace. Isa González, cuando usted pone a hablar de una parábola, de un ejemplo, de una historia, de un relato, o cualquier pendejada que usted ponga a hablar, hable de los dos lados de ese relato, de las dos caras de la moneda, de la izquierda y de la derecha. Porque de otras formas usted queda como una chuncha, como una ignorante, como una sumisa, como una persona que está viendo solo el lado de los delincuentes. En este caso, cuando hablamos de represión, ¿por qué no dice qué es lo que hizo el gobierno de Correa cuando salían a protestar esta gente dirigido por estos líderes con plumas, con ponchos? ¿Por qué no dice cuando Correa decía que esta gente simplemente los indígenas valían para ser dama de casa, que esa gente no debía salir de donde están, y un montón de pendejadas que dijo Correa en aquel tiempo? ¿Por qué no dice que Correa encarceló a un montón de esa gente que salieron a protestar en ese tiempo? Ecuador Reunión contra la Corrupción siempre ha dicho, y vamos a seguir repitiendo una tras otra vez, Ecuador Reunión contra la Corrupción está en contra de esos paros, de la forma que hacen estos indígenas, como de Isa, de Vargas, y entre otros chabulecos que no saben ni por qué protestan, porque eso es lo que hacen estos personajes. Estos salen a protestar por combustible, llevan años y años y años protestando por combustible, y su gente no ha salido a la pobreza, siguen empobrecidos, no saben cómo cambiar el sistema, cómo ayudar a las comunidades, cómo mejorar las comunidades para que esa gente salga de la pobreza. Pelean por algo que no tiene sentido. Pelean por algo que no se beneficia a la mayoría de su gente. Si el subsidio ayudara a esa gente no estuviera como está. Le pregunto a esos líderes, como a Isa, Vargas, en todas las comunidades de esta gente, en Cotopaxi, en la sierra, ¿tienen los servicios básicos esa gente? En todas las parroquias, en todos los cantones, ¿hay los servicios básicos como existe en Japón, en Singapur, en Estados Unidos, en Finlandia, en Canadá? ¿Tienen los servicios básicos? ¿O no tienen los servicios básicos siquiera? Entonces, si no tienen nada, ustedes salen a protestar y protestan año tras año y tras año y tras año. Vienen protestando por más de 30 años. ¿Y qué han sacado? ¿Qué han ganado? ¿Qué han obtenido? Nada han ganado tras sus protestas. Nada ha cambiado para la mayoría de esa gente en esas comunidades. Como le digo, en el 2025 no tienen ni siquiera los servicios básicos en las comunidades de esta gente, donde viven la mayoría de esta gente, ni siquiera los servicios básicos, cosa que debería dar vergüenza para los gobernantes, para esos líderes que están en esas comunidades, en esas provincias. Por lo menos si siquiera tuvieran los servicios básicos, entonces dijeran, pues yo estoy trabajando aquí tenemos todos los servicios básicos en esta provincia, aquí trabajamos los presidentes de las juntas parroquiales, los asambleístas, los alcaldes, los gobernadores, los prefectos, y nuestra provincia es una de las mejores del Ecuador. Y eso no existe. ¿Por qué? Porque estos líderes, como el Vargas, el Isa, la mayoría de estos son farsantes, charlatanes, demagogos que deben estar en la cárcel. La mayoría de esta gente protesta, vota presidentes, hacen revueltos, destruyen la propiedad pública y privada, pinchan las ruedas de los carros, de los trailers, como destruyeron trailers de un señor, y hacen un montón de barbaridades porque las leyes del Ecuador están al revés. Le pregunto a los correístas, a esta gente que son seguidores de Leonidas Isas, de Vargas, vayan ustedes y cometan esa
esas fechorías en ciertos países como en Singapur, en Canadá, en Suecia, en Finlandia, en Japón. A ustedes van a terminar en la cárcel toditos, uno tras otro. Muchos de ustedes van a entrar a la cárcel y no van a salir. Porque eso es lo que hacen, de salir a pinchar la rueda de los carros, a destruir la propiedad pública y privada. Eso en un país decente se describe con estas simples palabras: la T, la E, la R, la R, la O, la M y la O. Así se describe y así vienen las sanciones para esta gente. Imagínense en Ecuador, echan piedras al carro del presidente. O sea, quieren lincharle al presidente. ¿Ustedes creen? Le pregunto a estos indígenas de allá de Otavalo, o de Cañar, de toda la sierra, que salieron a protestar. ¿Qué pasa si a ustedes le dan con una piedra como dicen allá en Ecuador, en la cabeza? ¿Qué pasa? Esa persona va a quedar viva. ¿Qué pasa cuando a ustedes le dan con un palo en la oreja, en la nuca o en cualquier parte del cuerpo? Ustedes van a quedar bien. ¿Qué pasa cuando le incendian el vehículo donde están, una tienda donde están protestando? ¿Qué pasa? Ustedes no saben qué es lo que pasa. Y después le agarra la policía y después quieren la libertad, como gran señores. Ecuatorianos, esto no debe pasar en Ecuador. Esto se debe cambiar. Debe llegar un gobierno que cambie todas esas leyes que están al revés. Y si una persona comete un delito, debe ir al bote y debe cumplir la sentencia con bastantes años en el bote. Y en el bote debe estar trabajando. Pero recuerden lo que dice Ecuador Unido contra la Corrupción. Nosotros, Ecuador Unido contra la Corrupción, siempre está de acuerdo a las protestas, a las manifestaciones que sean pacíficas. Ojo, pacíficas. Todo el mundo, todos los ecuatorianos deben tener ese derecho de salir a protestar en su parroquia, en su cantón, en su provincia. Incluso pueden ir allá a Quito, a la capital. Pero no deben llevar palos, los palos, las piedras, los garrotes, todas esas cosas deben quedar en su casa. La persona que lleva eso debe ir al bote. Las protestas deben ser 100% pacíficas. Y la policía, el ejército, ninguna autoridad debe agredir a las personas porque están protestando. Lo cual debe ser legalmente que pueden protestar. Una cosa es protestar, otra cosa es ir a cometer vandalismo, a destruir la propiedad pública y privada. Eso debe ser un delito bien grave en Ecuador. Pero veamos qué más dice Luisa González. Yo no les voy a decir lo que es o lo que no es. Investigue. ¿Quién tiene las haciendas bananeras más grandes del país? ¿Quién tiene la empresa en donde ya se empaca para exportar? ¿Quién tiene las exportadoras? ¿Y quién maneja los puertos en donde se hace ya toda la exportación de las cajas de banano? Porque mayoritariamente la droga sale en cajas de banano. ¿Quién es el dueño de todo ese sistema? ¿Por qué no controlan los puertos? De inicio a fin. ¿Por qué no están militarizados los puertos? Escáner en los puertos. Escáner, tecnología, cooperación internacional. Ahí sí cabe la cooperación internacional. Luisa González, si vamos a hablar del narcotráfico en Ecuador y vamos a echar la culpa al Daniel Noboa, ¿por qué usted no gasta ese tiempo con sus asambleístas? Ustedes una tras otra vez dicen que ustedes son la fuerza mayor, el grupo más grande de asambleístas de la organización, y lo cual, pues casi es verdad. O sea, ustedes tienen más asambleístas ahí en el Ecuador. O sea, la segunda bancada son ustedes. Entonces, ¿por qué no usa todos los asambleístas, a los 50, 60 o cuántos asambleístas que existan en su partido, en su movimiento, y diga a cada uno que investiguen, que fiscalicen lo que usted está diciendo, si es cierto? Y si es cierto, pongan una denuncia en contra del presidente. Pero para poner una denuncia tienen que ir con pruebas legítimas.
Usted sabe cuando usted no va con pruebas. Y también como bancada, pues hablen, digan, vamos a crear leyes en contra de esta gente. Ustedes deben ser los promotores en Ecuador de aplicar la cadena perpetua y la pena capital para estos narcotraficantes, así como hacen en Singapur. Le pregunto a Luisa González, a Rafael Correa y a todos sus sarta de líderes que andan atrás de Rafael Correa. ¿Cuáles son las penas en Singapur, en la China, por tener, consumir o ser un narcotraficante? ¿Cuáles son las penas? Y si usted sabe, responda en los comentarios. Y si usted no sabe, pues simplemente quede callado, investigue. Ustedes deben ser sus promotores. Ustedes, si quieren combatir este narcotráfico en Ecuador, ustedes lo pueden hacer. Cualquier ecuatoriano que ya está en el gobierno, que son asambleístas, deben hablar. Ecuador Reunido contra la Corrupción es un ciudadano común y corriente que piensa y cree que el Ecuador debe cambiar. Ecuador debe ser un país del primer mundo, como ciertos países con oportunidades para la gente, para toda la gente que nace en Ecuador, debe nacer, crecer, vivir en Ecuador, y los ciudadanos de todo el mundo deben ver a Ecuador como uno de los países más seguros, más prósperos del mundo. Y por eso Ecuador Reunido contra la Corrupción está trabajando en las propuestas de gobierno jamás antes vistas en la historia del Ecuador. Allí te contaremos paso por paso, detalle por detalle, cómo debemos cambiar al Ecuador. Se puede hacer. Líderes en el mundo han cambiado su país. ¿Y por qué en Ecuador no podemos? Y ya no quiero